Al respecto de la pobreza, debe considerarse que esta es una problemática mundial y que es enfocada desde distintos puntos de vista. La sociología ha generado estudios, asimismo la historia, por otra parte la economía, el derecho también genera aportes sobre esta problemática, pero debemos enfocarlo desde lo social. Así que para eso recurriremos al trabajo social, a nuestra ciencia importante, que también va a generar planteamientos, propuestas y teorías para hacer frente a esta problemática. Si vemos que la pobreza tiene también un lado social, que no solamente es una problemática económica, sino también es un problema social, pues identificaremos, de acuerdo a estudios que ha generado el trabajo social, que en muchas sociedades, que en muchas comunidades, las familias no comprenden a cabalidad y de por medio hay prejuicios y hay ciertos estereotipos y problemáticas culturales que muchas familias todavía no tienen esa idea favorable de lo que es la planificación familiar. Así que también por ese aspecto social se estará identificando históricamente que esa es una de las razones por las cuales crece la pobreza en las familias. Tomando en cuenta que si una familia tiene buena concepción de lo que es la planificación familiar, sabrá que si ya tiene un hijo, pero pese a aquello, la economía es muy limitada dentro del hogar, entonces generarán decisiones favorables, como por ejemplo ya no tener más hijos. Pero esa sería una estrategia, esa sería una solución, un paliativo para que la familia prospere, para que la familia evite ciertas circunstancias económicas imprevistas, pero que logre estabilizarse de una manera muy productiva. Pero la realidad también demuestra, y por otra parte también estudios por parte del trabajo social, que muchas familias se afectan en cuanto al número de hijos que traen al mundo, que pese a las circunstancias críticas, que pese a que la familia no tenga un empleo seguro, que pese a que la familia tenga 4 hijos, ya no existe la planificación familiar y consecutivamente se irá repercutiendo el problema de tener más hijos dentro del hogar. Es una problemática muy fuerte y también desde el aspecto social podríamos estar identificando incluso a aquellos actores sociales que no promueven el respeto en este acontecimiento. Generalmente es el varón aquel que va a demostrar algunas inquietudes muy negativas, aquel que va a tener prejuicios, aquel que va a generar estereotipos, porque no va a estar de acuerdo con que su pareja o su cónyuge emplee los distintos métodos anticonceptivos para poder cuidarse y evitar embarazos. Pues esta es una problemática en las comunidades, es una dificultad que a veces influye mucho en la cultura del varón, porque a veces son más fuertes sus creencias, sus comportamientos, sus actitudes y sus modos de ser, que generalmente dificulta las decisiones que deben ser tomadas por parte de la mujer. Ahí estamos reconociendo que la problemática de la buena planificación familiar no solamente es un tema de salud, no solamente es un tema de educación, influyen aspectos sociales y culturales
y van a ir imposibilitando el buen desarrollo social de las distintas comunidades, regiones o sociedades, porque incluso en las ciudades esta problemática es frecuente. Pero bueno, al respecto también debe informarse de que por una parte sí influye en esos aspectos, ¿no? Como por ejemplo la planificación familiar, pero por otra parte también debe tenerse en cuenta un punto de vista global sobre la pobreza, que la pobreza no solamente se presenta en entornos urbanos, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo, hemos identificado que la pobreza tiene un carácter internacional, con la migración multitudinaria, con la migración de miles o millones de venezolanos que migran desde su país hasta Bolivia y específicamente Oruro. Deben tener en cuenta que estos grupos migratorios no solamente son de personas que supuestamente se dedican a la delincuencia o que no tienen oficios o que no tenían un papel importante dentro de la sociedad. Miles de venezolanos que migran de su país por la inestabilidad económica o por los problemas sociales y políticos que se han desarrollado, su objetivo es llegar a Chile. Y Oruro resulta ser un puente, es una estación, es un punto migratorio o un punto estacionario, mejor dicho. Así que estos miles de migrantes, por supuesto que si los caracterizamos socialmente, son profesionales, o tienen oficios y tienen familias, pero su objetivo generalmente es migrar a Chile por su buen desarrollo económico. Pero por supuesto, ¿verdad? Porque Bolivia está también por entrar a una crisis situacional. Y bueno, son aspectos que deben considerarse en cuanto a la pobreza que se presenta en nuestras ciudades, que no solamente tiene un carácter nacional, porque estos grupos migratorios promoverán lo que es la práctica de la limosna o la realización de trabajos, pero ese trabajo que realizan también requiere una retribución económica. El mecanismo que generalmente se usa para obtener apoyo económico de la ciudadanía es la exposición de sus niños o ese discurso de lamentación o ese discurso petitorio para que pueda afectar tu estado de ánimo o para que pueda afectar tu sensibilidad y puedas apoyarle con un monto de dinero, pues son estrategias. De alguna manera también, bueno, estarán imposibilitados de poder asumir una función dentro de una institución pública o de alguna organización social, pero también debe de conocerse que hay un cierto tipo de explotación por parte de los empleadores bolivianos, porque puede aprovecharse esa necesidad que tienen. Y en cuántas ocasiones se ve también aquí en Oruro de que los están contratando, como por ejemplo para que cumpla una función o en una construcción. Así que como es extranjero, se debe aprovechar esa mano de obra muy barata, ¿no? Porque por supuesto que van a darles empleo, pero no van a cancelarle como le cancelarían a un boliviano. Van a cancelarle menos. ¿No? Pero bueno, son circunstancias críticas por las cuales atraviesan. Y es un grupo migratorio que presenta una total desigualdad económica y es uno de los grupos que está resaltando actualmente. Por otra parte, los grupos sociales, los grupos que están relacionados con la pobreza en nuestro medio, pues yo les planteaba de que esto no solamente puede ser percibido desde la ciudad. ¿Qué pasa con las comunidades?
porque por supuesto también que en nuestras regiones alrededor de nuestra ciudad también está presente la pobreza. Según estudios del INE y también por parte de la UNESCO, se demuestra que es más fuerte la pobreza en las zonas municipales, en las zonas rurales. Y también la pobreza promueve lo que es la migración rural urbana. Porque si queremos identificar la identidad social o la identidad cultural de aquellas personas que constantemente están promoviendo su desarrollo económico mediante el comercio informal, pues si les preguntamos dónde viven, la mayoría está situada en las zonas periurbanas de Oruro. Entonces, son grupos migratorios que de igual manera están vinculados con la pobreza porque no tienen empleo, porque no tienen accesibilidad a distintos servicios sociales o servicios económicos, pero que están constantemente teniendo que emprender distintos trabajos, pero ¿cuánta realidad social en esos ámbitos, que es uno de los factores principales para que nuestras comunidades también se queden sin población, y es la búsqueda de trabajo? Entonces, por supuesto que ahí tenemos que estar enfocando también distintos grupos, desde lo internacional hasta lo local, que tienen una relación estrecha con la problemática de la pobreza. En ese sentido, se ha compartido una serie de conceptos con relación a lo que es la pobreza, que no es solamente un tema tratado por la economía, también es un tema que tiene interés por las distintas ciencias sociales, como la nuestra, como es el trabajo social. Y por otra parte, que también es una problemática mundial, pero a la vez que tiene niveles, ¿no? Es una problemática mundial, pero a la vez también que relaciona a un país y a otro, como en el caso de Venezuela, pero por otra parte también en los departamentos, hasta en los municipios se ven factores de pobreza.